están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir leyendo el libro Cruzar la Noche. Vamos primero a analizar el título. Cruzar la Noche. La noche lo podemos tomar, es una simbología de muchas cosas, ¿no? Lo podemos tomar como lo oscuro, lo oculto, lo misterioso. Y acá en este libro Cruzar la Noche tiene ese significado. Lo oculto, lo misterioso. Hay que cruzar eso misterioso, eso oculto, para revelar lo que hay detrás de la noche, para revelar aquello que la noche oculta. Y también podemos ver la noche como lo doloroso. Hay que cruzar el dolor, enfrentarse a algo que por ahí no nos va a gustar, enfrentarnos a nuestra verdadera identidad. Recuerden que el eje de este año es la identidad, es quién soy. Y retomamos también los estadios del héroe que vimos el año pasado, porque ahora no estamos enfocándonos en los demás como héroes, sino nos estamos enfocando en nosotros mismos. ¿Somos acaso héroes? ¿Estamos en caminos de ser esos héroes que deseamos ser? Y quizás también nosotros también tengamos que atravesar la noche, atravesar algún dolor, atravesar algo que no nos gusta, atravesar un aspecto de nuestra vida, de nuestra personalidad que debemos cambiar y nos cuesta, ¿no? Todo eso es cruzar la noche. En Cruzar la Noche hay dos historias. Una es la historia de amor entre Pablo y Mariana. El encuentro entre Pablo y Mariana no fue el mejor de todos, pero de a poco esta relación va a ir creciendo. ¿Cuándo crece? Cuando se encuentra en el dolor. Cuando Pablo se pone en el lugar de Mariana y cuando Mariana se pone en el lugar de Pablo en un encuentro en el cementerio. ¿Sí? Le adelanto algunas cosas, igual van a tener que leerlo, ¿no? Mariana vivía con sus padres, que vamos a poner entre comillas, con sus padres que tienen que irse a Estados Unidos porque el papá de ella tiene que ser operado. Mariana se va a vivir junto con su tía Mónica, que ha estado fuera del país, ha estado en España. La historia, Cruzar la Noche, transcurre en Santa Fe, en un pueblo de Santa Fe, acá en Argentina. Mónica vuelve de su exilio, vuelve de estar en España y se reencuentra con su sobrina. Al principio también la relación entre ellas dos no es muy buena. No es muy buena, porque hace mucho que no se ven. Han vivido historias diferentes. Mónica ha estado mucho tiempo en España y se encuentra con su sobrina adolescente y tiene que tratar de entenderla. Hay varios encuentros, ¿no? Este encuentro es el primero. El otro encuentro es entre Pablo y Mariana. Y ya la historia, ya el libro, la escritora, mejor dicho, nos relata en la primera parte que este encuentro va a generar algo diferente, ¿no? Dice: la mañana en que Mónica llegó con Mariana a la quinta, Pablo no tuvo ninguna premonición de que iba a conocer a la persona que modificaría para siempre su vida. Esto en literatura se llama prolepsis, cuando me adelantan algo que va a pasar. No sé si se acuerdan cuando leyeron el libro Crónica de una muerte anunciada, ahí hay una prolepsis, ¿no? Nos adelanta un hecho que va a pasar. Después la historia sigue hasta que nos enteramos, nos damos cuenta por qué Pablo y por qué Mariana van a cambiar su vida para siempre. Sigamos con la historia. Mariana piensa que es hija de sus padres, como todos nosotros, obvio, hasta que encuentra una carta. En esa carta que le manda su abuela a su mamá, se escriben algo, se escriben cosas que derrumba el mundo de Mariana. Mariana, después de esta carta, ya no va a volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya no puede responder a esa pregunta que nos estamos haciendo nosotros. ¿Quién soy? Mariana no puede responder a esa pregunta ¿quién soy? Porque ella creía ser una persona, creía tener una historia y de pronto se encuentra que todo era una mentira. ¿Qué haríamos nosotros en la situación de Mariana? ¿Qué haríamos si nos enteráramos de alguna verdad, de una verdad que nos duele y que nos cambia para siempre nuestra visión del mundo?
Ahora bien, dije que la historia Cruzar la Noche está atravesada por dos historias. Una va a ser la historia de amor entre Mariana y Pablo, y la segunda va a ser la historia de la búsqueda de la identidad de Mariana. Mariana debe buscar realmente quién es, debe averiguar quién es o quiénes fueron sus padres y por qué no está con sus padres verdaderos, sino que está con sus padres adoptivos. Así va a avanzar la historia. Hasta ahí voy a contar por hoy. Los invito a que sigan leyendo. Es una historia muy apasionante. Y si ustedes se fijan, el libro está dedicado a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. ¿Saben quiénes son las abuelas y madres de Plaza de Mayo? Son aquellas mujeres que ante la pérdida de sus hijos, ante la desaparición de sus hijos durante la dictadura militar, no se quedan en sus casas sin hacer nada, sino que deciden lanzarse a la búsqueda de saber qué pasó con nuestros hijos, dónde están nuestros hijos que están desaparecidos. Por eso este libro tiene que ver mucho con la identidad, y por eso este libro lo elegí para empezar la unidad de este año, ¿no? La identidad y responder quién soy. Lo otro que tenían que hacer es ver la película La Historia Oficial. En La Historia Oficial narra o cuenta la historia de Alicia, una profesora de historia. Y no es casualidad que Alicia sea profesora de historia, porque de alguna forma es algo irónico que ella sea profesora de historia, porque de alguna forma ignora lo que pasó durante la dictadura militar. No lo quiso ver, tenía otras preocupaciones, estaba preocupada por otras cosas, ¿no? Entonces, Alicia no sabía o no había visto qué pasó durante la dictadura militar. Y fue en ese tiempo, durante la dictadura militar, que como ella no podía tener hijos, recibe a Gaby. Gaby es su hija adoptiva y se la da Roberto. Roberto consigue una bebé. Ella no pregunta de dónde sacaron la bebé, solamente la recibe y la cuida como hija, ¿no? Le da todo el amor, todo el cariño, hasta que pasa la dictadura militar. Estamos hablando de 1983, cuando vuelve la democracia, cuando asume el gobierno Alfonsín. Y cuando vuelve la democracia, los alumnos de ella se empiezan a preguntar, empiezan a hacer preguntas. Y ahí Alicia se va a encontrar o se va a enfrentar a otro profesor, al profesor de literatura, que se llamaba Benítez. Es interesante el encuentro, dice el profesor Benítez, la literatura y la historia siempre se encuentran, ¿no? Es interesante que justo se haya elegido un profesor de historia y un profesor de literatura como protagonista de esta película. No sé si saben que muchas veces muchas personas desaparecidas fueron también profesores de historia o de filosofía o de letras, ¿no? Bien, Gaby es la hija de Alicia, y Alicia se empieza a hacer preguntas, se empieza a cuestionar ¿de dónde vino Gaby? ¿Qué sabe de Gaby? No sabía nada de Gaby, porque ella nunca preguntó nada sobre Gaby a su marido, y cuando empieza a preguntar las cosas empiezan a cambiar. Empieza a salir a la luz algo que no quería ver, empieza a salir a la luz toda la pudredumbre, toda la mugre que había en la familia de ella, cosas que desconocía o que hizo la tonta por ahí y no quiso ver, ¿no? Y los alumnos de Alicia también la cuestionan. Están hablando sobre Moreno, y uno de los alumnos dice: a la historia la escriben los asesinos. A la historia la escriben los asesinos. Y hay una frase que dice: si a la historia la escriben los que ganan, entonces hay otra historia, la historia de los vencidos. ¿Sí? Acá tiene que ver con el tema de quién escribe la historia, cómo se cuenta la historia y cuál es la historia que prevalece. ¿La historia de los ganadores o la historia de los vencidos? ¿Y quién cuenta la historia de los vencidos? Según el alumno, a Moreno lo habían matado, no sé si se acuerdan quién es Moreno, allá por 1800,
Moreno es uno de los próceres más importantes de Argentina y él dice que lo habían matado por revolucionario. Ella dice no, que Moreno se había enfermado y lo tuvieron que tirar del barco que iba, ¿no? Y ahí se arma la discusión de, bueno, cómo se cuenta la historia y quién escribe la historia. ¿Por qué elegí esta película y este libro? Porque de alguna forma tienen una visión parecida. La historia oficial está vista desde el punto de vista de una madre que adopta, entre comillas, a una niña. ¿Sí? Es la historia de la madre que adopta a esta niña que se llama Gaby. En cambio, Cruzar la Noche está vista de Mariana, que es adoptada por sus padres y tiene que descubrir su identidad. Acá, en Cruzar la Noche, es Mariana la que tiene que buscar su identidad. En la historia oficial es Alicia que busca la identidad de Gaby, porque Gaby es muy pequeñita, ¿no? Tiene 3, 4 años más o menos. Bien, espero que sigan mirando las películas, que terminen de leer el libro. También en esta historia aparece Ana, que va a jugar un papel muy importante, que es una amiga que estaba en el exilio. Para los que no saben, está en el exilio durante el gobierno militar, en el 76, en 1976. Muchas personas decidieron irse a Argentina, decidieron exiliarse. Era exiliarse o ser perseguidos por los militares. Entonces muchos fueron perseguidos y como eran perseguidos decidieron irse del país. Ana es la amiga de Alicia que también decide irse del país. Y también está Roberto, que es el marido de Alicia. Y Roberto está metido en cosas no muy buenas, por así decirlo. Y de alguna forma que Alicia empieza a preguntar, le molesta mucho, hasta que tiene un desenlace tremendo. La película yo cada vez que lo veo, me mucho por la violencia que hay en la imagen que presenta. Así que los invito a seguir leyendo, los invito a ver la película y me gustaría recibir sus comentarios del libro y de la película. Nos vemos, hasta la próxima.